resolver las dudas, ¿ya? Entonces, la enfermedad renal crónica en realidad está definida como una disminución de la tasa de filtrado de menos de 60, ¿ya? O presencia de daño renal persistente al menos de 3 meses, ¿ya? Entonces tendremos 5 estadios en falla renal crónica, ¿no? Enfermedad renal crónica. Entonces, en el estadio 1 tendremos, en el estadio 1, más de 90, 60, esto va de 60 a 30, ¿no? De 60 a 45, 3A, y de 30 a 45, 3B. Uy, perdón. Estadio 4, de 30 a 15, y estadio 5, menos de 15, ¿ya? Normalmente, ¿dónde se ubican casi todos los pacientes? Es en el estadio 3, ¿ya? La mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica están en el estadio 3. Puede ser 3A o 3B, acuérdense. 45 es el punto de corte acá, pero va de 30 en 30, ¿no? Puede ser 90 a 60, 60 a 30, perdón, de 60 a 45, de 45 a 30 si es 3A o 3B, y estadio 4 de 30 a 15 y estadio 5 menos de 15. Entonces, en la clínica de una enfermedad renal crónica, como les decía, no solamente está afectado la enfermedad, no solamente está afectado la regulación hidroelectrolítica, ¿no? El equilibrio ácido-base y la eliminación de productos nitrogenados, sino el paciente con enfermedad renal crónica ya tiene la afectación hormonal, ¿no? Entonces, dentro de la afectación hormonal estaba lo que pasaba con la vitamina D. No había activación de la vitamina D. ¿Y qué pasa? La vitamina D se activa, ¿no? A nivel renal. Y a nivel renal la vitamina D va a tratar de suplir los depósitos de calcio, de modo que aumentará, ¿no? La reabsorción de calcio a nivel renal, la reabsorción de calcio a nivel intestinal y la resorción ósea, saca calcio del hueso, para que aumente la cantidad de calcio en sangre. Pero ¿qué pasa? Cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica, la vitamina D ya no se puede activar. Entonces, si no se activa, baja el calcio a nivel sanguíneo. Entonces, esto hace que esta bajada de calcio aumenta los niveles de paratormona, ¿ya? La paratormona, la hormona producida a nivel de la paratiroides, aumentará los niveles, ¿no? De paratormona, porque la paratormona va a tratar de suplir esa falta de calcio, ¿no? De modo que en los renales crónicos, estamos hablando de enfermedad renal crónica, ¿no? Habrá un hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué secundario? Porque si fuera primario, el problema sería en la glándula paratiroides, pero el problema no es aquí, el problema está en el riñón, por eso es que es secundario. Entonces, este hiperparatiroidismo secundario va a llevar a una serie de complicaciones denominadas osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal se puede presentar de varias formas, y esto sí es importante que recuerden. Puede presentarse como osteoporosis, osteomalacia, osteitis fibrosiquística o osteosclerosis, ¿ya? Cualquiera de estas formas es como se podría presentar la osteodistrofia renal. Ahora, estas son otras de las cosas que puede producir, dentro de ellas acidosis metabólica, que ya hemos descrito por qué. A nivel cerebral puede haber encefalopatía urémica, a nivel cardiovascular, es una de las principales causas de muerte, está asociado mucho a cuadros hipertensivos, ¿ya? En realidad por múltiples causas, pacientes sobre todo que dializan, que hacen que en realidad la diálisis es un estrés para el paciente y esto lleva a mayor liberación de catecolaminas y finalmente a la producción de hipertensión a nivel digestivo, puede ser gastropatía urémica, esos pacientes pueden hacer edema intestinal, ¿no? O edema de la mucosa gástrica y hace que no se reabsorban muchos nutrientes, dentro de ellos, por ejemplo, ácido fólico y hierro. De modo que esos pacientes, si bien es cierto, hacen principalmente anemia por enfermedades crónicas que tienden a ser normocíticas y normocrómicas, en algún momento pueden hacer anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque hacen edema de la mucosa gástrica, ¿no? Pero ustedes quédense con que enfermo renal crónico, anemia normocítica, normocrónica.
¿Pueden hacer deficiencia de hierro? Sí, ya en algún curso de su enfermedad. A nivel endocrinológico, bueno, ya hemos visto la alteración hormonal, sobre todo a nivel de la producción de EPO y la retención de agua y sal. A nivel hematológico, ya hemos visto el tipo de anemia, monocítica normocrómica, ion, sobre todo hipercalemia, y elevación de uricreatinina. Entonces, bueno, esto ha sido bastante preguntado en el Perú, sobre todo por ¿qué podría, digamos, qué clínica podría presentarse según el estadio del paciente, ¿no? Que el paciente tiene una tasa de filtrado de menos de 60, normalmente ya tiende a ser micturia y aumento del aparato hormonal. O sea, empieza a haber un hiperparatoidismo secundario, ¿ya? Cuando hay menos de 30, empieza a ser anemia. Cuando hay menos de 15, ya empieza a haber uremia. Y cuando hay menos de 10, ya empiezan los problemas con el potasio. Empieza a haber hipercalemia, ¿no? Entonces ya saben el manejo de cada uno. En verdad, de potasio ya lo sabemos. De la uremia, bueno, va a ser en realidad tratar de controlar algo que lo está descompensando. Normalmente los pacientes con enfermedad renal crónica, cuando llegan a emergencia o cuando vienen, ¿no?, por alguna consulta, hay una infección, deshidratación o algo más que está perpetuando ese incremento de uremia. No hay nada que podamos darles para, digamos, frenar esa progresión, ¿no? Lo que sí podemos hacer es manejar sus comorbilidades, manejar su hipertensión, manejar su diabetes si la tuviera, ¿no? Restringir cierto grado de proteínas, ¿no? 0,8 gramo kilo día, fósforo menos de 800 miligramos, deberíamos restringir la ingesta de fósforo, la ingesta de potasio, la ingesta de sodio, o sea, tenemos que, en realidad, es un abordaje multifactorial en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? No es algo que, entonces, restringimos sodio, se le da sodio, dieta baja en sodio, dieta baja en fósforo, ¿no? Dieta baja en potasio. ¿Qué más tenemos que restringir? A proteínas, ¿no? Tenemos que restringir la cantidad de proteínas de 0,8 gramos kilo día, manejo de la hipertensión, manejo de diabetes si tuviera, y descartar cualquier otra cosa que lo descompense, como es deshidratación, infecciones. Este es el proceso de diálisis. Finalmente, como les decía, ya sabemos cuáles son los criterios de diálisis de emergencia. Se cumple tanto por enfermedad renal crónica como por injuria renal aguda. Y la diálisis puede ser de dos tipos. Hemodiálisis, en el cual conectaremos al paciente a una máquina, como pueden ver aquí, ¿no? Esta es la máquina de hemodiálisis y este es el paciente. ¿Y cómo se conecta el paciente a la máquina? Doctora, pueden ser de dos tipos. Podemos utilizar una fístula, que es este caso, que es una comunicación entre la arteria y la vena, ¿no? Y bueno, esta es una forma en la que conectamos al paciente a la máquina, o la otra mediante la inserción de catéteres, ¿no? Que normalmente las fístulas demoran, chicos. No es que ustedes crean la fístula y nos meten las fístulas, no las creamos nosotros, las crean los cardiovasculares. Lo que sí hacemos nosotros es la colocación de catéteres, que cuando no podemos poner fístulas, sea porque el paciente no tiene buenas venitas, o finalmente no es tributario de fístula, los catéteres los ponemos, ¿no?, normalmente en el cuellito, ¿no?, o a nivel femoral. Entonces, en cualquiera de ambos lados, es normalmente donde insertamos los catéteres cuando son diálisis de emergencia. Como les dije, las fístulas demoran 3 meses casi en madurar, ¿ya? Pero los catéteres son, digamos, utilizados más de emergencia. Y la otra modalidad, que es la diálisis, peritoneal, en la cual se inserta un catéter en la cavidad peritoneal y se insertará un fluido dentro de esa cavidad, ¿ya? Y este fluido va a ayudarnos a hacernos, va a ser el fluido que se denomina dializador, ¿no? Entonces, va a intercambiar estos iones, pues, que no pueden ser filtrados a nivel renal y saldrán por este catéter, ¿no? Entonces, entre diálisis peritoneal y hemodiálisis, ¿cuál es mejor? En verdad, va a depender de la comorbilidad del paciente. Ya, no, eso ya no es tema de examen, de verdad, creo que es solamente cultura general, que conozcan que hay varias modalidades, ¿no?, dentro de las terapias de sustitución renal, ¿ya? Otra de ellas es trasplante renal, que está indicada en pacientes más jóvenes, ¿no? Y finalmente pacientes que tengan compatibilidad. Ahora, una causa importante de complicación en diálisis peritoneal es las infecciones. Y la primera causa de infecciones
casi un 15-30% están por estafilococo coagulasa negativo, porque como ustedes ven, este catéter está insertado dentro de la cavidad y sale, ¿no? Entonces, manipular este catéter de manera inadecuada va a llevarte a infecciones. Pregunta de examen: ¿cuál es el germen más frecuentemente encontrado en pacientes con diálisis peritoneal? Estafilococo coagulasa negativo, ¿ya? Por eso que los pacientes con diálisis peritoneal, para que sean tributarios de este manejo, que en realidad es mejor, ¿por qué? Porque esos pacientes se dializan en casa, no tienen que ir a un centro de diálisis, 1, y 2, se dice que hay menos mortalidad. Sin embargo, la mortalidad aquí va por las infecciones, ¿no? Entonces tienen que tener un ambiente óptimo, ¿no? Se les enseña, se les educa, tienen que tener un ambiente, tal vez, basta con que sea un ambiente limpio, pero sí está asociado a bastantes infecciones.